Ya está conectado, le damos la bienvenida a Marcelo Colombo, como dijimos es fiscal y está dentro de cotitular de la Protex, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal. Bienvenido Marcelo, Gustavo, Facundo y Ximena te saludan. Hola, ¿cómo andan? Muy buenas tardes, Gustavo, Facu y Jimena. Un placer estar acá con ustedes. Bueno, igualmente, Marcelo. Bueno, vos venís desde el origen de los tiempos, porque antes de Protex era UFACE. El origen de los tiempos. El origen de los tiempos de la lucha contra la trata desde un punto de vista más coordinado e institucional a partir de la ley sancionada en el 2008 y después reformada en el 2012. Entonces la primera pregunta que te quiero hacer es, en el panorama internacional y latinoamericano, dado que vos tenés bastante contacto, digamos, con fiscales de otros países, ¿cuáles son los cambios más significativos que ves respecto a qué modalidades asume la trata post pandemia? Bueno, como todo delito que acordate que en el 2008 cuando se sanciona la ley, no era que no significaba esto que las prácticas de explotación, como nos gusta llamarlas a nosotros cuando hablamos de trata, ¿no? Prácticas de explotación no ocurriesen, sino que lo que pasaba era que no se las investigaba ni tenían como un rótulo legal definido como la trata de personas. Entonces, lo primero que empezó a emerger como casos de trata fueron los casos de explotación sexual más tradicionales. Los que, cuando digo tradicionales, hablo del sistema prostibulario, ¿no? Sí. Vos lo conocés muy bien, ustedes lo han enfrentado, investigado y trabajado mucho. Todo un sistema de prostíbulos muy establecido, ya sea llamarlos prostíbulos VIP, no VIP, pero muy establecido en provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, en muchas provincias. Eso fue lo primero que empezó a emerger, y después la cuestión de la explotación laboral más también ligada, y esto también aquí ustedes tienen un recorrido muy claro en esto, en los talleres textiles. Entonces, estas eran las primeras, los primeros fenómenos que se pusieron arriba de la mesa y se empezaron a trabajar con la ley de trata en la mano. Sí. Y a medida que fuimos, no te voy a decir solucionando esos problemas, porque como todos sabemos, esos problemas van y vienen, la jurisprudencia siempre hay que mantenerla activa y de alguna manera en la misma línea de perseguir muy férreamente estas conductas, porque se empiezan muchas veces a naturalizar estos fenómenos también. Esto también va y viene con los vaivienes políticos, ¿no? Esta naturalización de algunos. En un momento había una mirada muy crítica sobre, por ejemplo, el sistema prostibulario y la cuestión también de los fenómenos de explotación laboral. Esto también a veces va variando según el tiempo. Esto es una mirada que yo te puedo dar a partir del 2008 hasta ahora, ¿no? Que Claro. no fue siempre la misma, y en algún momento tendió a no ser tan estricta la manera de mirar la explotación, luego volvió, digamos, son cuestiones que hay que tener siempre, uno diría, como estarles encima y no perderles mirada. Pero a lo que voy es que luego de la pandemia, pero también desde antes, se había empezado a salir otras formas de explotación, ¿no? Que nos gusta llamarlo a nosotros, que no estaban tan visibilizadas, quizás no son nuevas, que aquí formamos un grupo con el grupo de fiscales latinoamericanos para empezar a identificarla. Estamos haciendo un diagnóstico sobre estas mal llamadas nuevas, pero que en realidad son otra forma de explotación. Y ahí tenés un grupo que tiene que ver con las organizaciones coercitivas, que nosotros llamamos, que son las mal llamadas sectas, porque a veces no son sectas, que tienen dos variables muy claras. Una son variables que son como de acompañamiento terapéutico, se presentan como organizaciones de acompañamiento terapéutico, en definitiva son organizaciones que lo que hacen es utilizar la mano de obra esclava o gratis de las personas que asisten ahí. Generalmente son gente con problemas de adicción, etcétera. Y después tenés sectas más de carácter que adoran, digamos, a su máximo referente, Sí. y ahí sí son sectas más de culto y más de adoración, etcétera, que también abusan de un plano laboral, pero muchas veces también sexual, de sus integrantes. Después tenés, eso por un lado, después tenés otras variables de formas no tan tradicionales de explotación que se dan post pandemia, que tienen que ver con la explotación sexual vía streaming, que esto es un fenómeno que estamos viendo muy fuertemente en la región, no solo en la Argentina, en toda la región,
con plataformas que están instaladas fuera de los lugares en donde se explotan a las mujeres. El caso paradigmático que lleva el juez Sebastián Casanero acá, donde tuvo un procesamiento, era toda una plataforma de Colombia, que lo que hacía precisamente esa plataforma colombiana era establecerse en la República Argentina, localizar a mujeres en la República Argentina para ofrecer este servicio de todo tipo de actividad sexual vía streaming que se les ofrecían, que llevaron a situaciones extremas a las mujeres. Tanto es así que en uno de los casos que recibió condena hace poco, que esa sí era una modalidad más híbrida de explotación laboral y explotación de streaming, una de las mujeres que estaba bajo ese esquema de explotación y dominación y control terminó suicidándose, digamos. Esto le valió a los representantes, digamos, a los autores, digamos, de esa explotación sexual una pena de 25 años en uno de los tribunales orales de aquí de Capital. O sea, esa es una de las modalidades que empezó a salir, esa es bien propia, si querés, de la pandemia, y que aparece luego de la pandemia con más fuerza, más allá que antes quizás había algunos rasgos. Después, el otro fenómeno que está siendo analizado muy, yo te diría concienzudamente, con mucho cuidado, por parte del Ministerio Público Fiscal, pero también de los otros fiscales latinoamericanos, es el de la subrogación, ¿no? La maternidad subrogada. Sí. Es una modalidad que ya hay un dictamen de la relatora de Naciones Unidas respecto a esta cuestión. También hay una directiva europea para incluir esa maternidad subrogada como una forma de explotación en los códigos penales europeos. Es decir, empezó a tomar cuerpo esta idea de que cuando hay una organización criminal detrás, la maternidad subrogada ya no es un problema de decisión o de agencia de las personas que están involucradas, ¿no? Sí. Porque ya hay una organización que está invitando a extranjeros a venir a la Argentina y llevarse, digamos, un bebé como moneda de cambio, a cambio de lo que pagan en el extranjero, que son más o menos entre $60.000 y $70.000, digamos, por ese, llamémoslo así, entre comillas, servicio completo. Entonces, esa es otra de las modalidades que nos tiene muy ocupados en estos tiempos, y estamos viendo también, y prudentemente, hacer una calificación legal que vaya a encuadrar precisamente a los que se benefician económicamente de esas transacciones, y ver cómo esto puede ser encuadrado en una finalidad de explotación. Acá me pongo quizás un poco más técnico, ¿viste? Más legal, pero Sí. como nosotros no lo tenemos como una finalidad específica, la maternidad subrogada, la tenemos que encuadrar legalmente dentro de lo que podría ser un servicio forzoso o algo parecido, para que pueda ser asimilable a una finalidad de explotación del delito de trata. Así que bueno, muy a grandes rasgos. Por supuesto hay otras, pero esas serían algunas de las... Y te hago una pregunta, porque el último informe que dio la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas detalla un entremezclamiento mucho más profundo entre el narcotráfico y la trata, o la trata en situaciones de narcotráfico. Creo que por ahí un caso que reúne todos los componentes es el triple narcofemicidio, una captación por la vía virtual, y esa captación es con fines de explotación sexual dentro de una estructura de narcomenudeo que pertenece a una rama del narcotráfico, obviamente. Y bueno, y el final horroroso que tuvieron estas tres jóvenes. Pero vos estás observando un incremento de la actividad del narcomenudeo vinculada estrechamente con el narcotráfico. Eso por un lado. Y por otro lado, preguntarte cómo se están considerando la figura de soldado, de mula, de campana. ¿Se considera como una reducción a la servidumbre, como un delito conexo, como qué? Están conectadas las dos preguntas, y gracias que me lo recordaste, porque esa es otra de las, no digo esta no es nueva porque la teníamos de antes, pero sí una forma de explotación a la que se le está prestando más atención en los últimos, yo te diría, 7, 8 años de acá, en la región también. A eso, para ponerle un nombre a la finalidad de explotación, se llama criminalidad forzada, ¿no? Que es un poco esto que vos planteabas de los soldaditos, sí, o de las mujeres que son utilizadas y los varones como correos humanos. Entonces, lo que vemos que sucede con eso de los correos humanos y con los soldaditos es que si son parte de una organización criminal grande, como en la mayoría de los casos así sucede, lo que estamos proponiendo nosotros con la Procunar, por ejemplo, y con nosotros en Argentina, pero también eso está pasando en Brasil y en Paraguay, que tenemos como un esquema de trabajo combinado con ellos, es que
en las investigaciones de narcotráfico se preste mucha atención a los pequeños eslabones de las cadenas de suministro, narcomenudeo, y principalmente mucha atención a la vulnerabilidad de esas personas que están siendo utilizadas como, digamos, vendedores de droga, porque en general pueden estar escondiendo a alguien que lo está haciendo como una forma de devolverle a la organización el dinero por el cual la organización lo captó, o devolverle a la organización parte de la droga que él tiene que, por la cual consume, porque muchos de estos soldaditos son adictos al consumo de estupefacientes, sí, claro, y muchos son menores de edad. Entonces lo que hacen precisamente para procurarse la propia, para llamarlo así más coloquialmente, es vender estupefacientes. Y lo que vemos que ha pasado en muchos casos es que esa venta de estupefacientes es penalizada como una foto aislada del contexto general de la organización, y entonces se quedan en los eslabones más cortos de una narcomenudeo y están penalizando al menor de edad, que puede ser responsable si tiene más de 16 de ese narcomenudeo, y le termina cayendo todo el peso de la ley a alguien que está prácticamente sin ningún poder de decisión porque es parte de una organización que lo accede. Hemos tenido un caso muy interesante, te lo cuento así rápido, de un fiscal provincial, porque tiene la misma jurisdicción de otro crimen que se asoció en algún momento a este crimen de Moreno, en donde traían ciudadanos paraguayos engañados para trabajar en la construcción. Una vez que llegaban acá, muy vulnerables, de 19 años, 18 años, pero muy en el interior de Paraguay, con muy pocos recursos. Y cuando llegaban acá, les agarraban su celular, se lo tiraban así textualmente en un balde, Gustavo, en un balde, lo dejaban incomunicados y los ponían directamente a vender estupefacientes. Y además amenazaban a ellos y a la familia de que en realidad si salían de ese esquema, no, digamos... Iba a haber represalias. Iba a haber represalias, tal cual. Y nos llamó el fiscal, digo esto porque es un buen dato, nos llamó un fiscal provincial de Moreno, que no es un fiscal federal, como conoce, y dice, mire, nosotros lo escuchamos a usted, le escuchamos a Alejandra Mángano y a los fiscales auxiliares hablar del principio de no criminalización de las víctimas, ¿no? Cuando hay una víctima de coerción que está cometiendo un delito, no puede ser criminalizada, y me parece que podemos tener un caso, y me lo contó entero, y es un caso de manual. Nosotros, por suerte, nos invitó a participar, le hicimos un dictamen. Las dos personas, los dos paraguayos, estaban detenidos desde hacía 3 meses y medio a disposición y tuvimos que hablar con los jueces precisamente para convencerlos también de que en realidad no eran narcotraficantes, sino que eran víctimas de casos de trata. Claro. Y finalmente, un caso con el código nuevo, por suerte salió bien rápido, pudieron ser escarcelados, y ahora prudentemente también pudieron ser repatriados a Paraguay para ver en qué contexto también llegaban a sus países, porque ellos fueron captados por personas que cumplieron roles de captadores en Paraguay para poder ser traídos aquí a la provincia de Buenos Aires. Pero este es un ejemplo de muchos que quizás estén por debajo del radar y que no estemos siendo lo suficientemente aptos nosotros para poder identificarlos. Por eso este es un tema de primera importancia para la Protex y también para las investigaciones de narcotráfico, que los investigadores de narcotráfico tengan muy presente que los eslabones más bajos de una cadena de narcotráfico pueden ser víctimas de trata y que tienen que agotar todas las medidas para descartar precisamente si lo son o no, porque si no estaríamos penalizando a víctimas de trata, personas que no tienen agencia, que no tienen capacidad de decidir, etcétera. Así que esta sí es una de las formas a las que le estamos prestando mucha atención. Y otra pregunta, hablando con una fiscal que ocupó transitoriamente el cargo en Procelac, nos comentaba que va muy lenta la conexión entre las sentencias judiciales firmes que conectan la trata directamente con el lavado de activos. Creo que mencionó algo así como 2 causas que tienen sentencia judicial firme, el resto, muchas que están abiertas, digamos, pero que muchas también que terminan empantanadas. ¿Cuál pensás que es la principal dificultad para poder seguir la ruta del dinero, por un lado? Y por otro lado, ¿por qué en muchas sentencias judiciales, particularmente que tienen que ver con trata, con fines de explotación laboral, se quedan en el eslabón más pequeño, más débil de la cadena de verdugos? Por decirlo de algún modo, qué sé yo. Sí, bien. Yo lo que veo es verdad que hay 4 casos hay de lavado de dinero, te diría, asociados a la trata, y te digo esto como dato, no es que esté contradiciendo a Laura con esto, ¿no? Pero vos sabés que en el informe de la OCDE, que Argentina
hace poquito pudo aprobarlo, no sé si te acordás, hace Sí. 2 años que fueron a la OCDE. El mayor caudal de casos de lavado de dinero fueron los casos de lavado de dinero provenientes de actividades de explotación sexual. Ahí entró el grupo LE y entraron otros casos más que también fueron casos que se pudo mostrar internacionalmente que hubo importantes cifras. También hubo un caso en Córdoba que lo llevó el fiscal Gonella. Gonella, sí, carnicero cordobés, sí. Exactamente. Entonces, lo que sí es favorable, digamos, a la incautación de casos es quizás no haya tantos casos de lavado, pero sí hay bastantes casos de utilización del modelo de reparación y de la incautación de bienes a los efectos de la reparación. Entonces, muchos fiscales y fiscales lo que hacen es no hacer una investigación por lavado, pero sí quedarse con todos los bienes posibles de un posible decomiso para reparar a las víctimas. Bien. Y eso se da con los bienes que son decomisables, porque están decomisados, porque hoy tenemos una ley que el lugar de explotación es el lugar que tiene que ser decomisado por el artículo 23 del Código Penal. Entonces, ya tenés, por ejemplo, un bien inmueble de mucha, en general, de buena valía económica para poder decomisar y afectar al patrimonio. Entonces, muchas veces lo que pasa en esas investigaciones es que al haber garantizado que podés decomisar esos bienes quedan afectados y después se los liquidan, se los venden. Ahora estamos viendo cómo volver a instaurar un sistema que tenemos bastante interesante. Vos lo conocías cuando estabas en el comité con el AVE, ¿te acordás? Con Marcelo Chipitelli y la gente que trabajaba ligado a esto. Bueno, Marcelo se fue del AVE y no estamos viendo de qué manera poder agilizar esos remates de los bienes para hacer líquido el dinero lo antes posible. Y poder así reparar más rápidamente a las víctimas, ¿no? Ahí, Marcelo, consultarte porque, bueno, estamos en contacto con varias organizaciones y siempre está la duda de si el fondo fiduciario, que comentamos brevemente, es una herramienta para resarcir económicamente a las personas que fueron víctimas del delito de trata. La Protex tuvo mucho que ver, no solo en la elaboración de la ley, sino también en la puesta en funcionamiento. Era parte del Consejo Federal y tenía específicamente la comisión de seguimiento del fondo fiduciario. Después salió un decreto que lo daba, digamos, lo eliminaba junto con otros fondos fiduciarios. Después aparentemente fue nuevamente puesto en funcionamiento. Hoy por hoy, mayo 2026, el fondo sigue funcionando. Digamos. Sí, no como fondo, pero sí como cuenta. O sea, vos tenés, cumple la misma función, nada más que se le sacó la condición, digamos, del fondo fiduciario. Entonces lo que vos tenés es la misma Secretaría del Ministerio de Justicia que se encarga de recibir los fondos líquidos. Bien. Lo mismo que pasaba antes, relacionado con la venta de bienes inmuebles o bienes muebles. Eso por un lado, lo ingresa a la cuenta, tenés una cuenta en pesos y una cuenta en dólares, según lo que vos puedas decomisar, y después se ordena el pago a través de esa cuenta. O sea, lo único que se eliminó, por suerte, en este punto, es solo la existencia del fondo fiduciario como tal. Bien. Que lo que te explican las autoridades actuales es que se eliminaron algunas intermediaciones que eran onerosas. Viste que esto siempre pasaba también, que uno tenía que dotar a ese fondo de determinado caudal de dinero. Bueno, hoy lo que existe es una cuenta, pero administrada. Después les puedo pasar el flyer que hicimos nosotros para nuestros propios fiscales y fiscalas, dando cuenta de esto, porque muchos nos preguntaban, tenían esta misma duda que tenés vos, Paco, y decían, bueno, ¿sigue funcionando, no está funcionando? Entonces tuvimos que hacer una comunicación general para los fiscales diciéndole que sí, y que sigan mandando ese dinero y que agoten los recursos que tengan disponibles para poder vender los bienes, hacerlos líquidos y después pasar ese dinero a esta cuenta que sigue administrando el Ministerio de Justicia. Perfecto. Bien, la última pregunta, Marcelo. En relación al crecimiento de la captación por la vía virtual, con fines de explotación sexual, laboral, delitos conexos, etcétera, ¿cómo ve la Protex el trabajo de prevención de organismos públicos, como por ejemplo el Ministerio de Educación o actividades públicas de visibilización? ¿Ves que hay algún trabajo consistente para tratar de que niños, niñas, adolescentes que entraron al mundo virtual sin tener, digamos, una cultura digital familiar, puedan tener algunos recaudos, o ves que esto es medio anárquico y que se está captando con bastante facilidad porque hay muchos chicos que entran desde un analfabetismo digital y es mucho más fácil engañarlos? ¿Cómo lo está viendo? Sí.
Mira, lo que yo veo es que siguen estando los mismos medios, Gustavo, que ustedes veían cuando estaban en el comité. O sea, las plataformas de redes sociales siguen siendo el principal lugar de captación, ya sea TikTok, ya sea Facebook, ya sea... Y lo que sigue, yo no veo que esto haya menguado, ni hemos formado parte como Protect de ninguna campaña, digamos, de sensibilización o de prevención en relación a este fenómeno en sí mismo, que me parece que sin duda es una de las asignaturas pendientes, porque vos tienen que ser campañas que estén muy bien diseñadas y muy bien pensadas respecto de qué público querés alcanzar y cómo llegar a disuadir a ese chico o esa chica que está queriendo participar de alguna oferta que quizás sea una oferta engañosa o una oferta que genere dudas. Nos pasa, no sé si ustedes recuerdan, pero los casos muchas veces de oferta que venían de que nosotros las consideramos dudosas y hablábamos con los familiares. Incluso con ustedes, estando en el comité, nos ha pasado mucho, y con Cancillería, tratar de disuadir a muchas mujeres que estaban tentadas a viajar a Dubái o a algunas ofertas que en realidad eran bastante inconsistentes y ambiguas, y la verdad que a veces no conseguíamos disuadirlas. Lo único que podíamos hacer es decirle, mire, estos son los teléfonos del consulado, estos son los teléfonos directos, si usted ve que hay alguna situación que en general le llama la atención, por favor no deje de comunicarse. Pero lo cierto es que sigue habiendo mucho descuido, digamos, por parte de quienes, mucho descuido en tomar en serio estas ofertas y en ver el riesgo que estas ofertas representan, con lo cual yo creo que una campaña tendría que ser una campaña bien diseñada, bien pensada, y ver cuáles son ¿cómo te diría? ¿Cuáles son las tentaciones que tienen los chicos y las chicas que acuden a esas redes sociales para tratar de trabajar en esas tentaciones y decirle, mira, esto puede ser un engaño, tengan cuidado, etc. Pero por lo pronto hay algunos ministerios en algunas provincias que copian mecánicamente situaciones como la de Australia o Suecia, donde se prohíbe directamente llevar a las escuelas celulares o instrumentos digitales, cuando la cultura digital en esos países es del casi el 100%, y acá muchísimos niños han ingresado al mundo digital desde un analfabetismo familiar. Sí, es lo único, tal cual, y aparte no se informan por otra vía que no sea Exactamente. un reel de segundos. Y esto, por eso yo pensaba, te decía esto de pensarlo bien, el cómo, porque uno tiene que tener en cuenta esto precisamente, cuál es el público al que vos querés llegar y querés disuadir. Y ese público, por ejemplo, no lo podés con leyendas escritas o ni siquiera un comunicado, tiene que ser algo que sea directo, que tenga, me parece a mí, digamos, yo no soy un comunicador ni tengo experticia en esto, pero tiene que ser algo que ellos mismos consuman, digamos, ¿no? Porque si no, y que lo puedan capitalizar de acuerdo a su propio conocimiento y a su formación y entender de acuerdo a esa misma lógica. Por eso hay que pensarlo muy bien, pero sí, eso es un tema pendiente. Bueno, se nos acaba el tiempo, a vos también, porque sé que sabemos que tenés una reunión y nosotros que estamos terminando el programa, así que te agradecemos mucho esta entrevista y seguiremos en contacto, ¿sí? Dale, un placer, un abrazo enorme para ustedes. Nos estamos viendo. Era Marcelo Colombo.